Para empezar directamente, me gustaría poder iniciar contándoles un poquito del por qué hacemos esto. Este es un programa de fortalecimiento empresarial como parte de las iniciativas de responsabilidad social corporativa que maneja el grupo financiero Bacredomatic. Y lo que nosotros tratamos de hacer o lo que buscamos es siempre promover el empleo y el progreso económico inclusivo mediante el fortalecimiento de las pequeñas y medianas empresas, brindándoles productos y servicios que les permitan adoptar prácticas sostenibles, vincularse exitosamente al mercado y a su crecimiento. Esto ha sido durante un ejercicio que hemos estado manejando desde hace un poquito más de 10 años y la retroalimentación y la experiencia que nosotros tenemos es bastante enriquecedora. Entonces yo creo que muchos de ustedes ya han participado en varias de las actividades que nosotros hemos estado haciendo y la idea de esto es poder seguir beneficiando a cada vez más empresarios. El día de hoy vamos a estar hablando de un tema sumamente relevante para el negocio, que es continuidad de negocios para pymes. Y el conferencista es José Muñoz. Para las personas que estuvieron con nosotros en los foros pymes departamentales del año pasado, José Muñoz fue uno de nuestros conferencistas. Para contarles un poquito a las personas que todavía no lo conocen, José Muñoz es un senior coach de estrategias y ejecución para emprendedores y CEOs. Es speaker y cofundador y CEO de Alagin Coaching Firm. José ha asesorado ejecutivos y organizaciones de industrias como retail, construcción, manufactura y distribución, educación y servicios financieros, ONGs en temas de estrategia, cultura organizacional y desarrollo de talento. Además de ser un coach y asesor, participa como socio de varios emprendimientos. Como educador, José fue catedrático de la carrera de Ingeniería Empresarial de la Universidad Francisco Marroquín y en este momento desarrolla programas de desarrollo ejecutivo en Centroamérica. José tiene muchísima experiencia. José, creo que estás por ahí. Si puedes compartir tu pantalla para que podamos iniciar ya a ver precisamente tu presentación. Listo. Muchas Adicional gracias. a ello, para contarles un poco, queríamos poder habilitar la cámara de José. José los quería saludar. Sin embargo, no se pudo. Fue una parte de programación que tuvimos que haber visto antes. Sin embargo, como no se pudo, no hay ningún problema. Aquí está José y está con todas las ganas del mundo para poder compartir sus experiencias con ustedes. Así que, José, muchísimas gracias. Gracias a ustedes, gracias José por la invitación. Es un gusto estar aquí con todos. Sean todos bienvenidos. Me cuentan si se escucha bien y se ve la pantalla, solo validando, José. Sí, sí lo vemos. Listo, ok. Bueno, a todos bienvenidos. El tema de hoy es un tema sumamente relevante que nos está inquietando a todos y va a haber mucho de esto en adelante. Así que para poder aprovechar este webinar, quisiera recomendarte que quites los distractores que puedan limitar el aprovechamiento de este espacio. Celulares, etcétera. Si puedes tener papel y lápiz, genial. Queremos darte la mayor cantidad de valor en este tiempo y a veces tiendo a hablar muy rápido, así que pido mis disculpas, pero quiero entregar todo el valor que sea posible. Si hay algo que no quedó claro o quieren ampliarlo, por favor pónganlo en el chat. Y algo que nosotros trabajamos mucho con las comunidades empresariales, con nuestros clientes, etcétera, es la inteligencia colectiva. O sea, nosotros vamos a compartir con ustedes nuestra experiencia, nuestro punto de vista, pero estamos seguros que si sumamos la experiencia de todos ustedes, vamos a aprender muchísimo más todos. Así que si pueden compartirnos qué les está funcionando, qué no les está funcionando, va a ser de mucho valor para todos los que estamos aquí presentes. Algo que es importante, digamos, resaltar es que esto que estamos viviendo hoy de cara al COVID-19 es algo nuevo para todos. Entonces, hay muchas cosas que están funcionando, otras no tanto, y el aprender de cada uno de ustedes va a ser de mucho valor. Preguntan, como decía José, por favor hagan una pregunta. Seguro que alguien más puede tener esa duda también, y puede ser que alguien más ni siquiera sabía que tenía la duda, pero también al escucharla se le genera la inquietud, así que aprovechemos. Y por último, es momento de dar generosamente. Imagino que la mayoría que estamos aquí somos dueños de alguna pyme, de alguna pequeña y mediana empresa, o pertenecemos a alguna pequeña y mediana empresa. Y en este momento es que como comunidad empresarial nos unamos
para que la mayoría de negocios continúen. Es importante que nosotros apoyemos tanto a nuestros clientes, a nuestros proveedores, a nuestros partners, incluso poder hacer cosas con la competencia para poder salvar la mayor cantidad de trabajos y para poder hacer frente a estos temas económicos que se nos vienen al país por este paro y esta situación que tenemos a nivel global. ¿Cómo preguntar? Nosotros tenemos un grupo gratuito en Facebook que se llama Cuarto de Estrategia. Ahí hay una comunidad de más de 900 personas, empresarios o miembros ejecutivos de empresas, en donde ustedes pueden preguntar, pueden compartir sus experiencias y como comunidad vamos a ir aprendiendo. Premisas de este webinar. Uno, primero las personas. O sea, todo lo que vamos a hablar acá es relacionado con la continuidad del negocio. ¿Cómo hacemos nosotros para que nuestros negocios puedan seguir operando de la forma más segura posible? ¿Cómo hacemos para que cuando esta desaceleración que tenemos a nivel de actividad empresarial se reactive y empiece a operar mediana y normalmente, pues los negocios todavía estén presentes, tengan las rentabilidades que necesitan para poder seguir operando? Pero ante todo, primero las personas. Primero la seguridad de nuestros colaboradores, la seguridad de sus familias, de nuestras familias y de nosotros mismos. Tenemos que tomar eso como una premisa base para todo lo que vamos a conversar el día de hoy. Segundo, este plan va a buscar un balance entre personas y productividad. Es decir, nos interesa que el negocio siga siendo rentable, nos interesa que el negocio siga produciendo liquidez para poder seguir operando, pero nos interesa también que las personas estén bien. Y no podemos darle más peso a ninguna porque si no perdemos el equilibrio. Entonces tenemos que encontrar ese balance. Es importante que este plan que vamos a construir hagamos partícipes a las partes interesadas. ¿Y quiénes son las partes interesadas de mi negocio? Son los colaboradores, clientes, que entre clientes tenemos a los proveedores también, y los socios o accionistas de nuestra organización y las comunidades a las que pertenecemos y servimos también. Este webinar no es acerca del virus, es acerca de continuidad del negocio. Hay muchísima información alrededor de qué está pasando con el COVID-19, mucha información en tiempo real que creo que no aprovecharíamos el tiempo a hacerlo, pero vamos a ver algunas estadísticas básicas. A hoy, el coronavirus, Solo, José, perdón, voy a interrumpirte un momento. Dime. Tengo por ahí algunos chats que dicen que tu conexión se escucha algo rara. Se escucha algo rara. Ok. ¿Tú cómo me escuchas? ¿José? Ana Lucía dice que me escucha bien. Yo escucho bien desde Costa Rica. Yo escucho bien. O sea, hay muchas gracias a los que están diciendo que escuchan bien. Es probable que alguien, tal vez su señal esté baja, ¿verdad? Súper, muchas gracias. Listo, seguimos. ¿Les parece? Gracias a todos. Pero igual, si vuelven a sentir que mi conexión se pone lenta o se escucha mal mi voz, paramos y buscamos otro punto de acceso. ¿Les parece? Ok. A hoy tenemos 556,000. Este es un dato que saqué hoy en la mañana de 556,000 casos. Hay 25,000 fallecimientos, lamentablemente. Pero la buena noticia es que estamos empezando a tener una recuperación de casos y eso es un tema positivo que tenemos que poder observar. Entonces, todo esto hace algunas semanas, todo esto ha pasado muy rápido, día a día, cada 24 horas la información cambia, nuestro panorama es distinto y a veces lo que probablemente pensé el día de ayer que era la acción que iba a tomar, hoy ya no va a funcionar, ¿verdad? Entonces, pero al principio hubo mucha desinformación y paranoia colectiva que generó este tipo de cosas. Y eso tiene que parar. O sea, tenemos que hacer un alto y poder empezar a pensar con la cabeza fría para que podamos hacer, si lo que queremos es asegurar el bienestar de las personas con las que tenemos relación, mis colaboradores, sus familias, mi familia, mis amigos, etcétera, tenemos que hacer un alto y tenemos que empezar a pensar con cabeza fría. No podemos caer
en esa paranoia colectiva que está vaciando supermercados, que está generando una serie de distorsiones en el mercado, en donde las materias primas, en donde los insumos o los productos finales no son suficientes para atender lo que necesitamos. McKinsey sacó un documento en donde recomienda, o sea, entrevistando a muchas empresas que están haciendo, recomienda 7 prácticas que nosotros hemos adoptado y hemos incluido una serie de herramientas que les vamos a compartir a ustedes hoy, en donde podemos trabajar en estos aspectos para poder tener un plan de continuidad de negocios, porque lo que nos interesa hoy es asegurar que podamos, en el momento que se empiece a activar el negocio, nosotros podamos regresar a operar. Muy rápidamente después vamos a tener que trabajar en nuestro plan estratégico post-COVID-19 o cuando empiece la recuperación. ¿Por qué? Porque cuando regresemos el mundo va a haber cambiado. La forma de hacer los negocios, cómo se comportan nuestros clientes, etcétera, todo eso va a haber cambiado. Así que es importante pensar que son 2 momentos. ¿Cómo aseguro hoy poder continuar? ¿Y qué voy a hacer después para transformar mi plan? Porque probablemente yo tenía un plan estratégico que iba a funcionar de alguna forma y hoy las condiciones cambiaron y hay cosas que ya no puedo hacer, una serie de restricciones que probablemente no voy a poder hacer y es probable que hay una serie de oportunidades que puedo aprovechar para atender a mi cliente. Entonces, la primera recomendación de McKinsey es proteger a los colaboradores. Ahora, ¿cómo podemos hacer esto? Lo vamos a ver más adelante. Segundo, es establecer un equipo multifuncional de respuesta. Generalmente e idealmente este equipo multifuncional de respuesta es parte del CEO y su primera línea, o el dueño de la empresa y su equipo con el que esté, digamos, trabajando día a día y que sean sus gerentes, sus jefes o las personas que le reportan directamente. Y dependiendo del tamaño de la organización, pues puede ser un equipo de expertos de distintas áreas del negocio. Segundo, hay que hacer pruebas de estrés del negocio, que funciona, que no funciona. Tenemos que asegurar la liquidez de mi operación y construir un plan de contingencia. El cuarto es que tenemos que estabilizar nuestra cadena de suministro para poder seguir abasteciéndonos y poder seguir atendiendo a nuestros clientes. Ojo que es probable que nosotros seamos parte de la cadena de suministro de alguien más y tenemos que conocer los planes que están teniendo nuestros clientes para poder hacer eso, estar muy cerca de nuestros clientes y planear con el equipo de liderazgo, que hablamos de este equipo multifuncional de respuesta, establecer puntos de toma de decisión. Nosotros le llamamos los disparadores, triggers, etcétera, que lo que busca es poder decir, si esto pasa, activamos este plan. Si esto no pasa, activamos este plan. Y tenemos que estarlo monitoreando constantemente. Y al final, lo que tenemos que seguir buscando es vivir el propósito de nuestra organización. Nuestra empresa muy probablemente nació como la mayoría, y diría casi el 100% de empresas. Las empresas nacen para crear riqueza, para poder generar rentabilidad, para poder generar liquidez. La diferencia es cómo. Ese cómo nosotros le llamamos el para qué estás, el propósito, qué es lo que quieres dejar en tu comunidad, en tus clientes, cuál es esa trascendencia que quieres hacer como empresa. Y en estos momentos no podemos olvidar nuestro propósito. O sea, ¿cuál es el bien que queremos hacer con nuestra empresa? Ahora, enfocándonos en el plan, vamos a entrar a discutir cada uno de estos puntos. Proteger a los colaboradores. Hay que tomar en cuenta que la primera medida que es en donde es aplicable es el trabajo remoto. Esa es una medida que la mayoría de empresas hemos tomado, especialmente en los países en donde tenemos un cierre parcial bastante estricto. Hay otros países que aún no están en esa situación, pero el teletrabajo, el trabajo remoto es una alternativa ideal. No todas las posiciones son candidatas a trabajo remoto. Y ahí es donde tenemos que tomar decisiones de qué posiciones podemos detener en este momento. ¿Y qué implicaciones significa que un colaborador de nosotros que no puede hacer trabajo remoto porque probablemente lo que hace es operar una máquina, no pueda ir y tenga que quedarse en su casa? Eso va a tener un impacto económico en la organización, eso tiene un impacto en el mismo colaborador, etcétera. Eso es lo que hay que estarlo revisando.
Segundo, es probable que no estemos preparados para el trabajo remoto. Hemos estado aprendiendo como organizaciones y como mercado muy rápido a trabajar a distancia. Hay muchas herramientas, hay mucha información que ustedes tienen disponible, gratuita, para poder hacerlo, aprender. Y hay muchas herramientas como Zoom o como este tipo de cosas que incluso están poniendo gratis su infraestructura para poder operar mientras entramos a normalidad. Y es algo que tenemos que tomar en cuenta, que es muy probable que tengamos cierre total en algunos países. No todos los países van a tomar esta decisión. Yo estoy hablando desde Guatemala, pero por ejemplo Guatemala tiene una cuarentena desde hace más de una semana y hace unos días tenemos un cierre parcial en donde nadie puede estar fuera de casa después de las 4 de la tarde. Eso implica que los negocios empiezan a cerrar probablemente a la 1 para que los colaboradores que sí están yendo a trabajar, dependiendo de distintas industrias que lo tienen aprobado, puedan llegar a sus casas sin que estén infringiendo la ley. Ese tipo de cosas es lo que tenemos que tomar en cuenta. En un hospital, por ejemplo, si le van a dar salida a alguien, ya no le pueden dar la salida a las 2, 3 de la tarde, se la tienen que dar a las 11 de la mañana para que le dé tiempo al paciente a trasladarse a su casa. Entonces, todo el proceso tiene que estar contemplado. Pero lo importante es proteger al colaborador. Ahora, nuestros colaboradores están fuera de la organización y tienen ansiedad. Tienen ansiedad de qué va a pasar con su puesto de trabajo, tienen ansiedad de qué les va, o sea, que no les va a afectar la enfermedad, tienen ansiedad de saber qué va a pasar en la economía, etc. Entonces es muy importante tener un ritmo de reuniones, especialmente una reunión diaria en donde ustedes, como dueños de empresa, como CEOs, como gerentes generales o como líderes de la organización, estén comunicándose con todos los colaboradores, ideal de forma diaria. Lo pueden hacer por equipos, pero sería bueno también recibir un mensaje diario de nuestro dueño, nuestro CEO, nuestro gerente, en donde nos pueda decir cuáles son los retos que está viviendo el negocio, cómo los está superando y cuáles son las buenas noticias, porque seguro que hay buenas noticias, seguro que hay muchos retos también, pero tenemos que poder trasladarle esa parte de qué estamos haciendo y quitarle esa ansiedad que puedan tener por falta de información. El otro tema es que ahora las condiciones cambian, los colaboradores no están físicamente en la organización, no es que vaya a poder estarlos supervisando para ver si están trabajando, sino que tengo que empezar por un esquema de confianza con ellos y esa confianza traducirla a resultados. A mí lo que me interesa es que me digas diariamente cómo vas el avance de tu negocio, entonces tenemos que empezar a poner métricas, KPIs, y por último, preguntarles en dónde estás atorado, qué te está impidiendo desarrollar tu negocio. Eso puede hacerse de 5 a 10 minutos en grupo de 10, 15 personas, y si es una reunión de más grande, con más colaboradores, pues puede llevarles algunos minutos más, pero no debe ser una reunión que ni siquiera llegar a la media hora, ¿verdad? Tiene que ser muy rápido y es más una sincronización, y eso va a mantener al colaborador activo, enfocado en el negocio, enfocado en su resultado, comunicado y tranquilo de que su liderazgo dentro de la organización está preocupado por estas personas. Hay que escuchar cómo está su parte emocional, porque hay muchas personas que están padeciendo en este momento del encierro y están padeciendo de la ansiedad de qué va a pasar, ¿verdad? Entonces, importante que los líderes de la organización estén cerca de su gente. Semanalmente es una buena oportunidad para revisar el plan que yo tenía trimestral, probablemente cambió, usar esa inteligencia colectiva de liderazgo y poder empezar a escribir planes y cosas. No solo lo que estamos haciendo hoy para reactivar a la situación y darle continuidad a mi negocio, sino lo que voy a hacer cuando regrese. Es empezar a planear en pequeños lotes. Nosotros, cuando planeamos, que recomendamos hacer planes anuales de un par de días y planes trimestrales de un día. En este momento, esta reunión semanal debe ser para hacer el plan de hoy y el plan de las próximas semanas. No tenemos mucha visibilidad de qué está pasando o no tenemos mucha visibilidad de qué va a pasar. O sea, podemos tener hipótesis, pero no necesariamente tenemos certeza. Entonces, tenemos que ir ajustando nuestros planes y también es un buen momento para planear el futuro cuando estemos regresando a la normalidad. Así que estar alerta de cualquier necesidad emocional de los colaboradores para poder acompañarlos y hay especialistas que pueden hacer si hubiera algún caso muy fuerte. Segundo, es establecer un equipo multifuncional de respuesta. ¿Qué significa esto? Los dueños y el equipo gerencial primero debe estar en permanente disponibilidad de sus colaboradores.
Es ahora cuando los miembros de los equipos pueden estar llamándolos, preguntándoles, mira, ¿qué hacemos con esto? ¿Qué pensás de esta idea? Y debe estar en constante disponibilidad y debe estarse reuniendo, ya sea remotamente o por teléfono, o sea, pero debe estarse reuniendo de preferencia de forma diaria para hacer un check-in de cómo va esta situación y poder tomar decisiones. Y principalmente, ahorita no he llegado al plan, pero principalmente para ver si se están activando los disparadores de acciones que hemos definido en nuestro plan de continuidad de negocio. Y este equipo a la vez puede identificar un equipo de apoyo que les pueda ayudar a ejecutar cosas. Dependiendo del tamaño de la organización, debería haber alguien dueño de pensar que es de todo este plan y estar viendo que se ejecute, como estar muy atento también a las decisiones de los diferentes gobiernos en lo que tiene que ver con ayudas financieras, en lo que tiene que ver con diferir impuestos, etcétera, porque eso hay que ajustarlo a nuestros planes financieros y hay que ajustarlo a nuestros planes de acción. Las áreas de enfoque que es importante que este equipo multifuncional tenga es primero hacia el colaborador, cómo lo protejo, cómo protejo su integridad, su salud, y fue lo que hablamos en el punto 1. 2, financiero. Vamos a ver más adelante que nosotros recomendamos pensar en 3 tipos de escenario. El escenario optimista, el escenario medio y el escenario pesimista. Y cada uno de esos planes debe estar soportado de un esquema financiero que debe estarse monitoreando constantemente. ¿Por qué? Porque ahora nuestro enfoque, y eso es algo que siempre recomendamos nosotros que tengan los líderes de la organización, es un enfoque afectivo. Pero ahora más que nunca tenemos que proteger el efectivo de nuestra organización, porque si nos quedamos sin efectivo, nos quedamos sin organización. Así que es importante ese enfoque financiero, el plan de continuidad de negocios, que vamos a ver más adelante cómo se construye, un tema legal. Miren, esto ha sido algo que ha generado mucha inquietud, mucha duda con nuestros clientes. De hecho, hace poco tuvimos un live con un equipo de 6 abogados en donde nos resolvieron dudas del área legal y vamos a volverlo a hacer esta misma la semana que viene. Pero ojo, los gobiernos están tomando decisiones y tenemos que interpretar qué marco legal tenemos para poderle dar respuesta a esas decisiones, tanto en el área laboral como en el área fiscal, como en el área de contratación de negocios. El área laboral, qué podemos hacer con los pagos, qué pasa si ya no puedo pagarle a mi colaborador, los temas de vacaciones, etcétera. En el área fiscal, todas estas decisiones que están tomando los gobiernos, me están diferiendo el pago de impuestos, ¿eso qué significa? Y en el área de contratos, con nuestros clientes, probablemente nosotros tenemos compromisos de entregas, ya sea producto, proyectos, servicios, etcétera, y tenemos que ajustar esos planes porque puede hacer que lleguemos a un incumplimiento, pero es un incumplimiento por causa forzada, pero igual hay que negociarlo con nuestros clientes, entonces tenemos que estar bien asesorados a nivel legal. Dentro de la cadena de suministro es importante que veamos, uno, en qué momento estamos, en dónde, digamos, cuál es nuestro rol en la cadena de suministro de nuestro cliente, porque nosotros, si dejamos de servir a nuestro cliente, lo que puede hacer es que lo pongamos en problemas y no va a poder seguir operando. Entonces, primero debo acercarme al cliente, entender cuáles son sus planes de continuidad para yo entender cómo lo puedo servir mejor. Pero seguramente yo tengo proveedores que me dan a mí insumos y que me dan servicios y tengo que entender también cuáles son los planes de ellos, porque puede ser que algunos no van a continuar o no pueden o tienen restricciones de sus proveedores en otros países. Entonces, probablemente tengo que encontrar sustitutos. Esa visibilidad de toda la cadena es sumamente importante y tengo que entender todos los puntos de riesgo en el momento de la cadena. A nivel de mercadeo y ventas, el mercado está cambiando. Vamos a ver más adelante un mapa del mercado, pero el mercado está cambiando, la forma de consumo, la forma de tener, y diferentes industrias, cuando regresemos a la normalidad, sus clientes van a tener diferentes hábitos de compra o preferencias, etc. Entonces, tenemos que entender el mercado, poder empezar a comunicar cómo vamos a responder a esas necesidades del mercado. Y del área de ventas, tenemos que ver si podemos todavía generar algunas oportunidades de negocio en este momento, pero también tenemos que ver, empezar a preparar la venta futura, empezar a negociar con nuestros clientes cuando esto se reactive, podemos entrar en este proyecto, te puedo vender este producto, te puedo vender este servicio, porque eso es lo que nos va a dar el ingreso necesario para nosotros poder también continuar operando.
Y por último, el tema de disposiciones gubernamentales. Ojo, los gobiernos se están enfrentando a algo que no se han enfrentado nadie, por lo menos desde 1918, con un mundo totalmente diferente, un mundo globalizado. Los gobiernos están haciendo su mejor esfuerzo por atender el tema, pero cada vez que toman una decisión, puede contradecir una disposición legal o algo que hay que hacerlo porque es primero proteger la vida y bueno, después vemos cómo resolvemos el tema de impuestos legales, etcétera. Entonces, tenemos que estar muy atentos a cada comunicación de nuestros gobiernos para ver qué están haciendo y eso qué implicaciones va a tener en mi negocio. Del lado de las pruebas de estrés y asegurar la liquidez y el plan de contingencia, este es un escenario, los comentarios, es un ejemplo de un escenario de 3 momentos. El de rápida recuperación, hay una desaceleración global y a nivel global hay una pandemia y una recesión. Eso es un ejemplo que ponemos nosotros de un escenario optimista, medio y pesimista. Tenemos que nosotros entender cuáles son las variables de los escenarios que nosotros vamos a proponer. Por ejemplo, en este escenario, digamos que esto es de McKinsey, es un análisis de ellos, pues vamos a reponernos rápido, digamos, China ya se recuperó y debería recuperarse más rápido los países. Un escenario medio es que sigue creciendo la infección, aunque la recuperación probablemente es más rápida que la infección, pero el mercado no está reaccionando, todavía estamos encerrados en nuestras casas, todavía no es posible ir a operar. Entonces, hay una recesión media y todavía no hay una confianza total de los consumidores, pero empiezan a consumir. Y por otro lado, una recesión total, más países infectados, etcétera. Y estamos viendo que incluso los focos de infección en el mundo están moviéndose. Antes estaban China, Italia y ahora Estados Unidos probablemente es el mayor infectado. Entonces, tenemos que entender ese mapa global, cómo nos impacta a nosotros en nuestras relaciones de negocios con nuestros clientes, porque probablemente yo puedo decir, yo no tengo nada que ver con Estados Unidos, y digamos no me va a pegar, pero resulta que mis clientes más importantes dependen del comercio con Estados Unidos. Entonces, si a ellos les va mal, a mí me va a ir mal. Entonces, tengo que trabajar muy de cerca con ellos y entender los diferentes escenarios como ven. Y para poder hacer ese plan estratégico hay que hacer 2 análisis, un análisis interno de la empresa y un análisis de la industria. Y la suma de esos 2 análisis nos debe dar una serie de hipótesis que nosotros convertimos en estrategia y que tenemos que llevar a la ejecución. Para nosotros la estrategia siempre es una hipótesis que yo salgo a probar al mercado. Lo que pasa es que ahora estas hipótesis las estamos comprobando muy rápido. Hay mucha velocidad de cosas y cambios que estamos haciendo y no podemos quedarnos paralizados o simplemente tener una posición optimista de decir, no pasa nada, esto se va a arreglar, esperemos, démosle un tiempo y todo va a caer por su propio peso. Eso no es cierto, eso no va a pasar. Las empresas que van a sobrevivir esto y que van a lograr superar esta situación y volver a ser empresas exitosas son las que se están preparando desde ahorita para los diferentes momentos que vienen. Si alguien de repente con esta posición de negación de dice no pasa nada, vamos a salir, sale desde mi punto de vista a ser un golpe de suerte más que algo intencionado o algo que el universo confabuló para que pase. Entonces, una de las herramientas más importantes que nosotros les recomendamos usar hoy es este mapa de cuadritos que se ve muy simple, pero lo que dice este mapa es, ubica tu empresa en el centro. Y tú tienes una serie de relaciones entre la empresa y tus clientes, la empresa y tu cadena. Y, ok, pero vamos a ver, se quería aprovechar, vamos a ver. Digamos, nosotros tenemos una relación entre los clientes, hay ciertos canales, por ejemplo, este tema de canales es cómo llegan nuestros clientes hacia nosotros. Y hay clientes que llegan a través de canales o hay clientes que probablemente llegan de forma directa. Tenemos que entender cómo está la relación con mis clientes. Tenemos que entender cómo esto va a cambiar. ¿Qué les está pasando a cada uno de los clientes? Estos clientes los puedo agrupar por segmentos de clientes o por clientes individuales dependiendo del peso que tenga. Si este cliente tiene un 20% de peso en el ingreso de mi negocio, yo tengo que estar cerca de este cliente para entender qué le va a pasar, para entender cómo va a ser su movimiento más adelante, porque eso le va a pegar en un 20% a mi ingreso.
Y así yo puedo ir segmentando esto, entender cómo está la relación. También tengo que entender cómo está la relación con mis aliados, entender cómo está la relación con mis proveedores, porque hacia mis proveedores yo saco dinero, mis clientes es el camino del dinero, y tengo que entender algunos clientes quienes están moviéndose a mi competencia y qué está pasando con mi competencia. Puede ser que alguno de ellos haya desaparecido y yo tenga oportunidad de atender a esos clientes que dejaron esta competencia. Entonces, es importante acá es que podamos nosotros entender estas relaciones, uno, y estar muy cerca de nuestro cliente, y vamos a ver más adelante cómo. Algunos de estos canales, por ejemplo, pueden desaparecer. ¿Qué pasa si este canal desaparece? ¿Cómo voy a hacer yo para capturar clientes? Por ejemplo, tenemos clientes que usan distribuidores, pero no conocen a su cliente final. ¿Qué pasa si el distribuidor desaparece? Etcétera. Entonces, sumamente clave entender este mapa y las relaciones. Y hay una serie de asociaciones, organizaciones, que lo que hacen es que nos podemos apoyar en ellos para seguir adelante, ¿verdad? Entonces tenemos que conocerlas. Partners, por ejemplo, que me puedan ayudar con recursos para poder aprender y poder avanzar. Una José, vez hice perdón que ese... te interrumpa, Dime. perdón que te interrumpa. No No, sé no, si no, puedes por favor. regresar la diapositiva Claro. al mapita que tenías. Es que por acá Sí. tenemos una pregunta y aprovecho este espacio para recordarles que pueden hacernos llegar sus preguntas, sus comentarios y demás para poder llegar a responderles a todos en la parte de abajo del chat donde dice verifiquen de que tenga habilitada la opción de todos los panelistas y participantes, porque si no las preguntas únicamente nos llegan a nosotros los panelistas. Por acá tengo una pregunta, precisamente esta filmina, José, y es de Eduardo Vélez. Dice, esta estrategia, ¿a cada cuánto recomendado se puede modificar en base a lo cambiante de la situación actual? Eduardo, excelente pregunta. Si estuviéramos en un escenario tradicional o del que veníamos antes de esta situación con el COVID, te diría que cada 3 meses hay que estarlo viendo en tu planeación trimestral. O sea, no es que lo estés cambiando, sino que estás haciendo ajustes dependiendo de, por ejemplo, yo veo que surgió un nuevo canal o surgió un nuevo competidor o la proporción de ingresos de mis clientes está cambiando. Entonces yo trimestralmente reviso, hago una estrategia, cómo voy a atender la situación sobre la decisión que tome y tengo 13 semanas para ejecutar y valido si eso funcionó o no en los siguientes 13 semanas, en el siguiente reunión trimestral y así lo voy haciendo. O sea, eso es, digamos, un modelo tradicional. De hecho, en las reuniones mensuales, lo que va haciendo, lo que tú vas haciendo es haciendo un check-in si se está ejecutando como habías planeado y si funciona o no funciona, porque no debo casarme con algo que no funciona. Verifico si no funciona porque tengo que hacer algún ajuste para que funcione, o si la verdad no era algo que iba a funcionar, pues lo cancelo. O sea, esas son el tipo de decisiones que podemos tomar. En estos momentos, Eduardo, hay que hacerlo semanalmente. Y si hay que tener puntos de chequeo que si de 24 horas o 48 horas hay algo muy importante, muy fuerte que acciona un plan de contingencia o un plan que teníamos alterno en los diferentes escenarios, puede hacer que este mapa cambie totalmente. Ese es el punto. Digamos, por ejemplo, te voy a poner porque tengo un cliente, voy a poner un ejemplo, esto es una suposición, tengo un cliente, yo soy proveedor de un cliente que sigue exportando a Estados Unidos y resulta que la visibilidad que teníamos la semana pasada es que Estados Unidos iba a seguir operando normalmente, entonces asumimos que el cliente va a seguir operando y le sigo dando insumos y hoy dice Estados Unidos cierra fronteras, no hay más importaciones, hacemos un knockdown del país y se acabó. En ese momento este mapa y esa idea que tenías ya no es válida. ¿Hace sentido? Por favor, cuéntame si responde tu pregunta. Perfecto, José, muchísimas gracias. Nuevamente Con les gusto. recordamos que pueden hacernos llegar sus preguntas, sus dudas o sus comentarios por medio del chat. Gracias, José. Ok, entonces, ahora, por cada uno de esos análisis que tengo, yo tengo que poder hacer un mapa, una matriz de riesgos. Este es un ejemplo estándar de cómo hacer un mapa de riesgos. Y el riesgo se da con base a la probabilidad que yo tengo de que algo pase. Vamos a ver, espera, se me fue. Con base a la probabilidad de
de que el evento se dé y con base a la gravedad del impacto. Entonces, si yo tengo una probabilidad muy alta, pero un impacto muy bajo, pues entonces va a quedar en este mediano. O si es muy baja y muy bajo, pues entonces va a ser uno, no voy a hacer nada. Y yo puedo clasificar mis riesgos en riesgos marginales, riesgos apreciables, muy importantes, muy graves, digamos, cualquiera el que nosotros podamos poner. Pero esto lo que hace es, después, cuando yo defino mi riesgo, yo puedo definir la probabilidad y la gravedad, y eso me debería dar un mapa de calor de dónde están los riesgos. Y debo de empezar a atender qué riesgo voy a hacer. Hay riesgos que porque sean muy altos, pues los voy a asumir porque no los puedo cambiar, pero hay riesgos muy altos que sí puedo tomar acciones para prevenirlos. Entonces, yo puedo tomar acciones en acepto el riesgo, lo mitigo, lo reduzco, etcétera. Puedo tomar acciones y eso es lo que debería disparar mi plan. Y posterior a eso, lo que debería hacer eso lo déjame ver aquí, vi que alguien escribió, solo quiero poner el chat por si Susi perdió la idea, con mucho gusto. Ok, luego voy a hacer un mapa en donde yo voy a tener ¿de qué elemento del mapa, a qué elemento del mapa pertenece el riesgo que hago? Digo, si es muy grave, importante, apreciable y marginal, con base a esa matriz de riesgos que digo, y en qué tipo de escenario estoy. Estas tres variables me deberían de dar un plan de acción o mitigación del riesgo, y yo debería definir, o sea, idealmente, un plan de 13 semanas de qué voy a hacer con ese riesgo. Y tengo que definir si y cuáles son las variables que me van a disparar estas diferentes acciones. Una cosa es mitigar el riesgo, hacerlo preventivo, y otra cosa es el riesgo se activó y ahora tengo que tomar acción, ¿verdad? Son dos momentos diferentes. Yo puedo empezar a trabajar en mitigar, y para que si se llegara a dar el evento, mi impacto sea lo menor posible, pero también puede pasar que si se activa, tengo que tener qué acciones debo tomar para poder echar a andar el plan. El cuarto punto es el de estabilizar la cadena de suministro. Debo revisar las necesidades de inventario, mis necesidades de inventario. Debo entender las necesidades de inventario de mis clientes. Debo poder ver el provisionamiento de corto plazo, si tengo suficiente. Pero conforme pasan las semanas, o sea, si yo voy a estar, por ejemplo, nosotros acá en Guatemala estamos en una cuarentena hasta el 31 de marzo. Todavía no tenemos claridad si se va a extender. La probabilidad es que sí, pero todavía no lo sabemos. Entonces, ¿qué pasa si tengo suficiente para el 31 de marzo? ¿Tengo suficiente si se levanta la cuarentena después de Semana Santa? ¿Qué pasa si nos vamos a mayo? ¿Cuál es el plan de contingencia de mis proveedores? ¿Me van a poder surtir o no? Ellos, a su vez, sus proveedores les van a poder surtir o no. Y tengo que poder tener un plan de contingencia con los proveedores. O sea, y debo conocer también qué está haciendo mi cliente a nivel de como cadena. Quinto, debo estar cerca de los clientes. Esto es clave. O sea, es importante si ustedes pueden, ya sé que dependiendo de la naturaleza del negocio, el que tenga 1000 clientes probablemente no los pueda atender a todos o llamar a todos, pero empezando con el 80-20, debo acercarme a mis clientes y preguntarles cómo te va con esto, cómo te está yendo. O sea, con un genuino interés, quiero saber cómo te está yendo. No es una reunión de ventas. O sea, yo no lo voy a llamar para vender. Quiero saber cómo estás. ¿Qué ves que va a pasar en tu industria? Esa visibilidad que tu cliente te puede dar de qué va a pasar en tu industria, en la industria de tu cliente, eso te va a ayudar a ti a poder hacer planes de apoyo para él, cómo le puede servir mejor, o incluso se pueden identificar oportunidades para resolver problemas de otros clientes o problemas de esa industria. Y podemos transformar nuestras capacidades de empresa que de repente estoy dejando vender en algún lugar por algo, porque algo se cerró, y puedo poder transformar mis capacidades para poder atender una necesidad que está vigente en esa industria. Eso es lo que me ayuda a identificar. Preguntarle al cliente cómo te puedo ayudar. Miren, van a venir cosas como, mira, me des más crédito, necesito flexibilizar la forma de pago, necesito más insumos, necesito una asesoría, etcétera. Pero si no le pregunto, probablemente él no, en su crisis, no me lo va a decir.
Y algo que es sumamente importante, que casi nunca preguntamos, es qué necesitas que no te esté dando la industria. O sea, ¿qué sería bueno tener en este momento que quisieras que fuera? Esas 4 preguntas deberían de darte mucha información para entender cómo puedes servir mejor a tu cliente y entender cómo puedes preparar acciones y desarrollar capacidades o transformar capacidades de tu negocio para atender el mercado hoy, en lo que estamos viendo, pero incluso para poder empezar a generar un nuevo pipeline para las ventas futuras cuando esto se active y para poder transformar y ver nuevas oportunidades que cuando estemos saliendo de esta situación, tú puedas aprovechar y servir a más clientes y solucionar más problemas. Que al final, la razón de ser de una empresa es hacerle la vida fácil a mi cliente. O sea, si lo pongo en un esquema sencillo, mi trabajo es hacer que mi cliente, su vida sea más fácil con el servicio que le doy o el producto que le doy. Luego, el sexto es planear con el equipo de liderazgo y hacer planes de toma de decisión. Lo primero que vamos a hacer es entender nuestras competencias. Este es un concepto Prahala y Hamel, que lo que dice es que nosotros como empresas, y cuando la vemos para adentro, se recuerdan que les decía que tenemos que hacer un análisis interno del negocio y un análisis externo. Externo ya vimos el mapa para este momento, e interno tenemos que ver cuál es mi músculo, cuáles esas fortalezas que yo tengo con las que puedo hacer frente a todo esto o las que puedo hacer frente a lo que viene o aprovechar más oportunidades. Entonces, una capacidad es una compilación de procesos y sistemas que he desarrollado en el tiempo que tengo este negocio, que son simples a la vista, pero constante evolución y tienen un balance entre personas y productividad. Y hay 3 variables. Oye, creo que dejé de compartir. Sí, Compartir José, de nuevo. perdimos tu Ahí pantalla. está. Me equivoqué de botón. Quería activar el chat y apagué el compartir. Bueno, perdón, ahí estamos. Nos están solicitando si puede regresar rápidamente 2 diapositivas anteriores. Ok. Vamos a ver. Esta. Y aprovechando, creo que es Esta. esa, y aprovechando el momento, Rosa Amparo López fue la que solicitó el poder regresar estas 2 diapositivas. Bueno. Hay un comentario que creo que sumamente valioso. Carlos Rodríguez dice, excelente, José es un excelente conferencista, saludos desde Shela. Creo que fue alguien que participó en las giras y te escuchó por allá. Muchas gracias, Carlos. Qué gusto. Con mucho Perfecto. gusto. Rosa Amparo, ¿querías ver algo de esta? ¿O hay alguna pregunta alrededor? Sí, les recordamos que pueden hacernos llegar sus preguntas, sus consultas por medio del chat. Nuevamente para recordar, la opción para tiene que estar habilitada para todos los panelistas y participantes. Dice, por favor, regrese a la diapositiva anterior. Gracias, es la siguiente. No, yo creo que es una de las siguientes. Ok. ¿Acá? Probablemente acá. Sí, No yo se ven creo las que sí. preguntas. Dice Ricardo, no se ven las preguntas. Anterior, esta. Creo que es la de las preguntas, si no estoy mal. Y por eso también Ricardo nos hace llegar el comentario de que no se ven las preguntas. Creo que es esa ¿Sí las parte, ves, tal sí las vez. ves, José? Yo Si sí no, las veo. se las leo. La primera pregunta es, ¿cómo te va con esta situación? ¿Cómo ves que va a pasar? ¿Qué ves que va a pasar en tu industria? ¿Cómo te puedo ayudar? ¿Y qué necesitas que no te esté dando la industria en este momento? Entonces, con esas 4 preguntas, tú puedes tener una conversación con el cliente, digamos, telefónica o en un Zoom o por chat, incluso lo podemos hacer. Pero lo importante es estar cerca al cliente, entender qué es lo que necesita para nosotros poder servirle mejor. Excelente, muchísimas gracias. De acuerdo. Ok, entonces vamos al tema de competencias centrales y las competencias, o sea, esas capacidades que yo tengo, ese músculo, primero lo que me da es un gran acceso a potencial de mercados, contribuye significativamente al beneficio del consumidor y es difícil de evitar por los competidores. Esto es una fortaleza que yo tengo y en este momento tengo tengo que poder aprovecharlas, capitalizarlas y ponerlas al servicio de mi cliente. Ese es el tema. Digamos. Generalmente nosotros usamos el análisis de capacidades para nosotros separarnos de la competencia, ser únicos y poder crear diferenciadores. Y eso sigue siendo vigente.
Pero lo que tenemos que tomar en cuenta hoy es que mi cliente necesita que yo ponga a disposición de ellos estas capacidades. Entonces tengo que poner... Y estas capacidades también son fortalezas que me van a ayudar a pasar el momento, que este momento va a acabar. O sea, eso es inevitable. Y estas capacidades me tienen que poder servir para poder aprovechar oportunidades cuando regresemos a la parte normal de la operación. Esas son las capacidades. Nosotros a estas capacidades también les llamamos fortalezas, pero no necesariamente estoy hablando de las fortalezas del FODA que vamos a ver más adelante. Son fortalezas que son muy grandes, es un músculo que tiene mi organización. Ahora, yo debo hacer muy rápidamente, y esto es muy operativo, un FODA. FODA tiene que ver con fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. Y lo que hace el FODA es, a lo interno, identificar qué... digamos, en qué soy fuerte como operación y en qué áreas tengo debilidades, y a lo externo, qué oportunidades y amenazas hay. O sea, eso pero es un poco más operativo que las fortalezas y el análisis de tendencias que vamos a ver más adelante, que es este que ven adelante. Las fortalezas a las que se refiere son las capacidades que refería yo anteriormente. Luego viene debilidades, que son cosas que son difíciles de cambiar. Por ejemplo, en este momento tenemos toda esta serie de restricciones que no podemos, o sea, tenemos que vivir con ello. No lo puedo cambiar, pero tengo que entender que estas restricciones están para poder hacer planes, para poder, para reconfigurar mis procesos, reconfigurar mi negocio de cara a atender lo que está pasando. Y las tendencias a nivel social, de mercado, clientes, tecnología, comunidades, etcétera, tenemos que entender cómo está cambiando muy rápidamente el mundo para ver cómo vamos a regresar nosotros a atenderlo o atenderlo desde ahorita. Este análisis del FDT es sumamente clave para poder hacer nuestros planes. Y por otro lado, del lado de las personas, tenemos a los líderes, gerentes y el equipo que están marcados en una cultura, y la cultura de la organización se define por su propósito, esa razón de ser que les comentaba de la organización, los valores centrales y como organización qué aprendizaje tengo constantemente interno y externo. Eso es lo que define mi organización a nivel de personas. Y debo asegurarme que, con mucho gusto, Ricardo, y tengo que asegurarme que tengo las posiciones correctas, las personas correctas, haciendo las cosas correctas. Eso es clave. La primera herramienta que de cara a esto es, debemos de ver cuáles son mis funciones actuales. O sea, yo traía un organigrama, traía un esquema, traía una serie de funciones y roles. Seguramente eso ya cambió. Y tengo que actualizar mi cuadro de funciones y roles y saber quiénes son las personas encargadas de esas funciones y esos roles. Y más adelante debo planear cuál va a ser mi nuevo esquema de estructura de funciones y roles como organización. Esos son los puestos correctos. Tengo que ver ahora cuáles son los que yo necesito y tengo que ver qué es lo que voy a necesitar en el futuro muy rápidamente. Luego debo de revisar cuáles son las cosas correctas que deben hacer en los puestos, ¿verdad? Tengo que poder identificar cómo los voy a medir. ¿Se recuerdan que en la parte de comunicación es métricas diarias? ¿Cómo vas en tu proceso? Eso lo tengo que tener claro. Tengo yo a nivel de negocio, todo negocio tiene entre 5 o 9 procesos clave que son de su cadena de valor, y hay una serie de subprocesos que manejan distintas personas, pero tengo que tener claridad de mi área de procesos y mi área de responsabilidad ante esos procesos y cómo voy a estar midiendo que estén haciéndose bien, especialmente ahora que incluso estos procesos se corren de forma remota. Y por último, las personas correctas es poder identificar si yo tengo a los jugadores que necesito tener. Jim Collins, que es un autor de un libro que se llama Good to Great, él dice, antes de incluso hacer un plan, yo tengo que asegurarme a tener a las personas correctas. Porque son estas personas correctas las que me van a dar a hacer el plan correcto, ¿verdad? Entonces, nosotros clasificamos en 4 tipos de personas. Tenemos las personas tipo A, que son personas que están alineadas, digamos, la alineación se da aquí, ¿verdad? Que son personas que viven nuestra cultura, nuestros valores, y esta gráfica tiene el tema de productividad, que se da acá, que es el cumplimiento de los procesos, KPIs, etc. Las personas tipo A son las que están alineadas y son productivas. Las tipo B probablemente no son tan productivos, pero sí están alineados, y lo ideal es poder pasar a estas personas a ser A. Yo con los A los quiero retener y los quiero desarrollar. Los tipos C son los que no son productivos y debo salir de ellos
¿verdad? Porque no son productivos y no están alineados al negocio. O sea, ellos son detractores de mi cultura y no están comprometidos con mi negocio y tampoco producen. Realmente no voy a sentir, digamos, mayor impacto en la productividad de mi negocio si ellos salen. Y los tipo BC son los que sí son productivos, traen resultados, pero no necesariamente creen en mi cultura. Entonces, yo tengo que hacer un análisis previo a que si en algún momento yo tengo que tomar decisiones de equipo por costos, por lo que sea, pues me quiero quedar con ellos. Me quiero quedar con los jugadores tipo A y los tipo B, ¿verdad? Eso es con lo que quieres. Y este análisis lo hacemos todo el tiempo en tiempos normales. O sea, tenemos que garantizar tener las personas correctas en los negocios. Luego debo construir un plan anual, un plan trimestral y un plan individual de cara al momento de hoy y a lo que viene. Anual me pueden decir, mira, está muy lejos. Sí, está lejos, pero es mejor si empezamos a pensar qué puede pasar. Lo que sí es seguro que vamos a tener que definir actividades del próximo trimestre y cada individuo de la organización tiene que decir cómo suma al plan de la empresa. Este plan es de empresa, el trimestral es de empresa y este es el plan individual. Cómo tú sumas a cada uno de esos. Luego que tenemos el plan, nosotros recomendamos cada vez que definimos una iniciativa, si es de mucho impacto, definir lo que llamamos el análisis premortem. Ustedes han escuchado el análisis postmortem, es cuando después de que alguien fallece, hay una autopsia para ver qué pasó. Lo mismo pasa en proyectos, se hace un análisis postmortem, es a ver qué pasó, qué falló, qué pudo haber sido mejor. Pero el análisis premortem lo que hace es, debo analizar mis proyectos o mis iniciativas pensando en, poniéndome en una situación como que hubieran fallado. Y eso lo que va a hacer es poderme determinar cuáles son las cosas posibles por las que pude haber fallado para que yo haga iniciativas para poder corregirlo. Y eso viene de que nosotros como seres humanos tenemos 3 pasos para pensar. El primero es el establecimiento del objetivo. Ahí todos somos muy entusiastas. Y luego nuestro cerebro automáticamente hace algo que es identificar obstáculos. Y empieza a decir, esto no va a funcionar por esto, no va a funcionar por aquello, no va a funcionar por esto. Muchas veces esta forma de pensamiento es mal vista, porque dicen, no, José se puso negativo otra vez y, verá, nunca, tal vez somos 10 en el equipo y los 10 estamos entusiasmados con una idea y levanta la mano José y dice, no, esto puede no salir por esto, esto y esto y lo tiende a lo negativo. Y no es así. Al contrario, ese pensamiento que está teniendo José es un pensamiento que lo que está haciendo es previendo riesgos de lo que puede pasar. Lo malo de este pensamiento es quedarnos solo en el paso 2, que es paralizarme por los temas negativos. Lo que yo tengo que hacer es pasar al paso 3 y es transformar estos obstáculos que yo identifico acá en iniciativas que me permitan llegar para acá. Eso es lo que tengo que hacer. O sea, es sumamente valiosa la etapa de identificar obstáculos, pero no para paralizarme, sino para poder hacer mucho más efectivo y minimizar más riesgos. Y es hoy más que nunca tenemos que poder habilitar este estilo de pensamiento en nuestros equipos. Y luego pues ya hacemos un mapa en donde digamos que, como estamos haciendo el análisis post-mortem, que salió mal, los resultados esperados y entonces podemos definir estrategias para poderlo avanzar. Y por último, vivir el propósito de nuestra organización. ¿Cuál es tu propósito? Tienes que estar muy claro para qué estás en tu industria, a quién quieres servir, qué legado quieres dejar, qué diferencia estás haciendo en el mundo. Son momentos difíciles, son momentos complicados, lo entendemos perfectamente, pero no podemos perder de vista esto. No podemos dejar a un lado para lo que creamos nuestra empresa. Así que los invito a no soltar su propósito, porque es lo que nos mueve a levantarnos todos los días para hacer la diferencia en el mundo. De nuevo, ¿cómo preguntar? En cuarto, estrategia, ahí pueden hacerlo. Y las herramientas que nosotros preparamos un checklist de todos estos puntos para que ustedes lo puedan revisar. Y hay una serie, todas las herramientas que enseñamos las pusimos en un zip que les va a llegar por correo electrónico a la hora de descargar las herramientas. José les va a poner este link en el chat también para que lo puedan tener. Se los dejo aquí para que lo puedan copiar también y como va a estar en la grabación, pueden verlo de alguna forma también. Y por último, estos son mis datos de contacto. Por favor, escríbanos. Ahí están nuestras redes sociales, ahí está mi correo electrónico. Nosotros estamos prácticamente de llamada atendiendo a todo el mundo.
resolviendo dudas, mucho por cuarto estrategia, etcétera. Es el momento que como comunidad salgamos de esto y apoyémonos entre todos. Y todo lo que ustedes nos puedan compartir, todo lo que ustedes puedan ayudar a otras personas, a otras empresas que salgan adelante, hagámoslo. Como comunidad empresarial tenemos que salvar la mayor cantidad de trabajos porque esto va a traer bienestar para la gente y si no, si esto salimos de esto y luego las empresas no prosperaron, muchas personas se van a quedar muy complicadas económicamente y eso va a ser un caos. Así que es el momento de dar generosamente a todos, les invitamos a eso. Y bueno, un gusto. No sé si hay más preguntas, José, si pudieras decirme o quieres que me desconecte. No, no, tranquilo. Y te puedes quedar todavía por ahí. No, pues, pero ¿quieres que quite la presentación para que No, puedas no, conectarte? tranquilo. Tranquilo, no, Ok, no, no. Ahí déjalo. Ricardo listo. Enríquez dice, muchísimas gracias, José. Mucho Por gusto. aquí había una que no sé si es pregunta o es aporte, no sé. Edgar Grisolia dice, ¿aplica tanto en circunstancias de un mundo de economía en recesión o inflacionaria? No sé si es pregunta o es... Voy a asumir que es pregunta. Gracias, José. Asumiendo que es pregunta, sí, definitivamente aplica a todos estos. Lo que es diferente, ¿no?, es la velocidad y las variables que tienes que tomar en cuenta. O sea, hay veces que hay momentos, hay tranquilidad para pensar y hay tiempo y podemos probar cosas y podemos dedicarle recursos a poder probar cosas. Ahorita estamos en una etapa más rápida de toma de decisiones y protegiendo nuestro cash. Yo, por favor, lo que quiero dejarles es protejan su efectivo, porque en algún momento podemos, si nos quedamos sin liquidez, nos va a ser muy difícil. Miren, si pueden aprovechar, apalancarse previamente, a pedir líneas de crédito, hacer cosas para no deshacerse de su efectivo en este momento. O sea, háganlo, porque va a llegar un momento en que cuando nos tengamos que reactivar, nosotros vamos a necesitar efectivo para poder invertir o para poder seguir operando. O, financiar operación no es eficiente, pero en este momento hay que hacerlo. O sea, el mejor crédito, la mejor forma de pedir un crédito es invertir para crear riqueza, para traer más flujo. Pero ahorita lo importante es busquen todos los instrumentos posibles, incluso los que el banco les pueda poner a su disposición en este momento, para ustedes tener acceso a oxígeno para poder regresar a operar normalmente. Por eso es que el gobierno está, por lo menos el de Guatemala, está diciendo que está trayendo una serie de millones de quetzales para poder dar ese oxígeno. Por eso es que están difiriendo los pagos de impuestos, por eso es que están difiriendo los pagos de electricidad, etcétera. ¿Por qué? Porque necesitamos oxígeno. Así que, respondiendo al tema, sí aplica momentos de crisis y aplica momentos inflacionarios y recesión. Lo que pasa es que es mucho más rápida la forma de pensar y de reaccionar y las prioridades van cambiando. Cuando yo estoy, por ejemplo, en un momento normal, es muy probable que lo que quiera hacer es crecer, es expandirme, etcétera. En ese momento probablemente lo que yo quiero es asegurarme que voy a continuar. Y entonces las decisiones pueden ser diferentes. Perfecto, José, muchísimas gracias. Solo para agregar un poquito a esto, las personas que nos están preguntando si vamos a estar enviando la presentación y demás, les comento, este webinar se está grabando y nosotros lo que les vamos a enviar a ustedes van a ser como el link de donde van a poder descargar esta grabación. Adicional a ello, estamos viendo la forma de también cómo poder publicarlo en Facebook para que cada vez más personas puedan poder aprender o enriquecerse de conocimientos como el que el día de hoy José nos estuvo compartiendo. Creo que llegamos ya a la hora, sin embargo, rápidamente termino de leer algún par de comentarios. Rosa Amparo dice, José, muchas gracias por esta oportunidad y por darnos las herramientas y ante todo alentarnos con ello para poder seguir adelante. Por acá tenemos igual varias personas que nos preguntan si vamos a poder compartir esto a los correos electrónicos. Nosotros lo que vamos a hacer es enviarles un correo electrónico como agradecimiento donde les vamos a colocar el link donde ustedes van a poder descargar esta grabación y adicional a ello les vamos a estar adjuntando como el cronograma de las demás actividades y webinars que vamos a tener. Estamos trabajando bajo un concepto de momentos en casa que está desarrollando Bacredomatic, donde estamos promoviendo conciertos, donde estamos promoviendo clases de cocina, clases de pintura, arte y adicional a ello toda esta parte donde podemos y queremos poder tener el desarrollo profesional de cada uno de ustedes.
Entonces tenemos bastante webinars, bastantes contenidos. El día de ayer iniciamos con el primero que era enfocado a educación financiera. El día de hoy hablando para pequeñas y medianas empresas. El día lunes por la tarde a las 4:30, para ser más exactos, vamos a tener otro. Un colega de la Cámara de Comercio estará hablando sobre cómo manejar la liquidez en las empresas. Entonces, al final vamos a estar y tenemos ya una agenda programada para poder estar compartiendo con cada uno de ustedes. Así que, de verdad, muchísimas gracias. No quisiera dejar esta parte sin poder compartirles al final cuál es nuestro compromiso organizacional, que creo que lo van a ver por acá. Nos comprometemos a gestionar nuestro negocio de una forma responsable y a desarrollar iniciativas que beneficien positivamente a nuestras partes interesadas. Es por ello que Bacredomatic está desarrollando este tipo de actividades día a día y venimos trabajando en programas de responsabilidad social corporativa desde hace un poquito más de 10 años. Así que, de verdad, muchísimas gracias, José. Una audiencia de más de 80 personas conectadas en Zoom. Tenemos que verificar las personas en Facebook Live cuando tuvimos ahí un par de complicaciones, sin embargo, pero para poder cerrar, José, ¿alguna recomendación, algún último mensaje antes de poder finalizar? Sí, bueno, primero gracias a todos por atender, a ustedes por la invitación y a todos por estar esta hora acá. Descarguen las herramientas en el link que les puso José, creo que es este, las pueden descargar ahí y pueden descargar también el checklist, pero miren, es momento de tomar calma, ¿verdad? Por favor, no dejen que la presión, yo sé que la presión es dura, por favor, tomen calma y prepárense para continuar. O sea, piensen qué es lo que necesitan hacer para continuar. Pequeñas acciones lo van a hacer. Y por favor, ayuden a la mayor cantidad de empresas que sea posible. Entonces, eso es algo que sí quisiera resaltar. Compartan toda esta información. Esta información está disponible para todos. Por favor, reenvíenla, etcétera. Lo importante es que entre todos salvemos la mayor cantidad de empresas y la mayor cantidad de trabajos, de puestos de trabajo. Y ese es el enfoque. Probablemente ahorita nuestras utilidades van a caer, probablemente no vamos a ganar lo que esperábamos, probablemente sí, y ojalá si hay empresas haciendo rentabilidad y liquidez, porque eso va a inyectar en la economía, pero lo importante es pasemos la ola y después dentro de un trimestre vamos a estar empezándonos a recuperar. Así que ánimo, por favor no se dejen presionar y entrar en pánico, cuidado con las noticias amarillistas, traten de poner su mente fría y colaborémonos como comunidad. Gracias. Excelente, muchísimas gracias. Así que, bien, damos por terminado este webinar. Esperamos les haya gustado y más que gustado, esperamos les pueda servir. Así que muchísimas gracias y para las personas que puedan conectarse, nos escuchamos el día lunes. Muchas gracias y pasen feliz día. Hasta luego.